La posición de China y Estados Unidos sobre Taiwán va a ser un tema que va a estar sobre la mesa en este 2023, particularmente Taiwán. Por eso esta tarde nos acompaña vía Skype la señora Marinelis Tremamugno. Ella es corresponsal en Italia del Vaticano para medios internacionales y la presento a ella precisamente porque estuvo en Taiwán y nos gustaría que en esta tarde en Brújula Internacional nos comentara sobre su experiencia. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a usted. El tema de Taiwán ha sido un tema que a lo largo del 2022 generó momentos de tensión máxima entre China y Estados Unidos, considerando además la visita de Nancy Pelosi a la isla. Pero para entender un poco cómo es Taiwán, cómo es la cultura de Taiwán, qué lo puede diferenciar en China, pues nos encantaría que nos pudiese de alguna manera plantear, en primer lugar, cómo vio la isla cuando estuvo allí y qué ambiente se respira en esta isla. Sí, muchísimas gracias por el espacio porque es bien interesante, ¿no? Poder compartir esta experiencia que en lo personal me impactó muchísimo porque a veces cuando uno habla de los países orientales y específicamente de Taiwán, uno se imagina un país atrasado o tal vez solo conocemos de pronto algunos productos tecnológicos que nos llega o simplemente no sabemos de qué país se trata y en cambio me topé con una gran potencia tecnológica, un país muy desarrollado. Para que tengan una idea, estamos hablando de una pequeñísima isla que no tiene ni siquiera las dimensiones de Cuba y sin embargo es líder mundial en la producción de microchips, de semiconductores. Estamos hablando de que lidera prácticamente el 64% de las ventas mundiales de semiconductores, que son estos pequeños dispositivos electrónicos que podemos ver en cualquier tipo de aparato electrónico. Y es un país súper desarrollado, muy occidental, debo decirlo honestamente. Me sentía como en cualquier ciudad, Taipei, que es la capital y fue donde yo estuve, me sentía como cualquier ciudad europea o incluso de Estados Unidos, con grandes cadenas de tiendas como las que conocemos en las grandes capitales del mundo, bastante limpia, bastante organizada y las personas muy receptivas. No es para nada una cultura cerrada y lo que más me impactó también es cómo la gente vive en completa libertad y democracia. Es una democracia bastante sólida y de hecho, casualmente cuando yo visité Taiwán en noviembre, estaban en proceso de campaña electoral porque se iban a hacer las elecciones regionales. Y pude ver cómo la gente en las calles participaban en estos mítines políticos. De verdad que vi una sociedad bastante abierta, bastante moderna, e incluso con robots que te atendían en algunos restaurantes. De verdad que fue una experiencia bien interesante y además conocer esta pequeña isla que vive con un asedio constante de la China, que como bien decías anteriormente, está viviendo grandes tensiones, ¿no? Esta isla y de hecho en diciembre, luego de mi visita, vimos en las noticias que al menos en una ocasión, al menos 70 aviones de combate chinos estuvieron sobrevolando la isla y esto es algo que no sucedió de manera aislada solamente en diciembre. Yo cuando estuve en noviembre estuve conversando con la gente y noté que para ellos es normal, lamentablemente, este asedio constante de la China. Ellos están acostumbrados a oír constantemente estos ejercicios militares y de hecho cuando estuvo Nancy Pelosi hubo ejercicios militares con fuego real, ¿no? Con armamento real muy cerca de la isla. Y esto sin duda aumenta las tensiones internacionales, pero a nivel interno no noté preocupación, sentí más bien que cuando conversaba con los taiwaneses que ellos están bastante
preparados, ¿no? Para enfrentar cualquier tipo de acción militar, e incluso la sociedad civil participa de manera espontánea, jóvenes en entrenamientos, sea a través del servicio militar o incluso a través de cursos en donde pueden asistir quien lo desee para saber cómo defenderse en caso de un ataque militar. Marinelis, pudiste ver, estando allí, sí, es notable, es visible el tema de la seguridad, cómo lo maneja la isla, cómo de alguna manera integran la vida civil con el tema militar, dado que están constantemente bajo amenaza. Sí, fíjate, hay dos cosas que yo quisiera puntualizar. Por una parte, está obviamente el discurso oficial, ¿no?, de la presidenta Tsai, que ella, a través de sus ministros, como periodista pude asistir, por ejemplo, en una rueda de prensa con el canciller, y él explicó a los periodistas que ellos están preparándose para una posible guerra asimétrica, porque hablan de prepararse, porque ellos están siguiendo, dice que están siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo en Ucrania, y que en Ucrania, y que no desean cometer los mismos errores, ¿no? Que ellos consideran que cuanto más se preparen, más podrían evitar un ataque de parte de la China. Lo usan como un medio disuasivo, ¿no? Para no ser atacados. Y de alguna manera están siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en Ucrania para aprender de los errores. Uno de ellos, por ejemplo, es preparar a la población, y por eso la decisión reciente de aumentar, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, que anteriormente era de 4 meses, y esto ha sido recientemente decidido, ahora va a ser de 1 año. Incluso se habla de incorporar a las mujeres en el servicio militar obligatorio. Esto de parte de la población, o sea, por un lado está ese discurso oficial, y por otro lado, de parte de la población, cuando hablas con la gente en la calle, de verdad que no notas ningún tipo de preocupación. Para ellos es muy normal, y ellos consideran que, la gente común considera que China no le conviene atacar Taiwán, porque hay una relación económica y comercial muy fuerte y muy activa, muy dinámica entre los dos países. Y cuando hablo de dos países, porque este es el centro de la discusión, ¿no? Todo este enfrentamiento es porque la China continental no reconoce a Taiwán como país, pero sin embargo yo encontré un país completamente autónomo. Hay un Ministerio de Relaciones Exteriores que emite pasaportes, y sus ciudadanos viajan con pasaportes taiwaneses, no viajan con pasaportes chinos. Entonces, esto es una señal de que evidentemente es un país autónomo. Y existe intercambio comercial entre ambos, e incluso, para que tengan una idea, el flujo de venta de semiconductores taiwaneses hacia China es tan importante que supera 180.000 millardos de dólares. Superó en el 2021. Y esta cifra fue un 24.8% más que el año anterior. O sea, además es una relación de intercambio comercial de crecimiento, pero a favor de Taiwán. Entonces, China evidentemente no le convendría atacar Taiwán, porque a nivel económico podría significar un desastre económico, no solamente para la misma China, sino para el mundo entero. Porque imagínense que, por ejemplo, este 60% de microchips que producen a nivel mundial no lleguen, y eso significaría un colapso, ¿no?, a nivel internacional de la fabricación de cualquier tipo de productos tecnológicos, desde un simple móvil, un celular, hasta, por ejemplo, vehículos, productos tecnológicos de hospitales, etcétera, incluso armas, ¿no? Marinelis, qué interesante todo lo que nos cuentas y todo lo que nos explicas con respecto a Taiwán. Una última pregunta, sobre todo una reflexión final que te quisiera pedir. Cuando hablas un poco de que es un país independiente, y es lo que el mundo pareciera tener la percepción de Taiwán, hay una democracia de facto, un país que
que de alguna manera es autosuficiente, o por lo menos una administración que es autosuficiente. En este punto, el tema de la industria semiconductora es fundamental, no solamente para el mantenimiento de, digamos, este cerco, el llamado cerco de silicio. ¿Por qué Taiwán pudo desarrollar o llegar a este punto en esta industria y por qué es tan importante comercialmente y económicamente, no solamente para China, sino también para Estados Unidos? Yo creo que esta pregunta es bien interesante y hay que explicar lo que es este escudo, ¿no? Esto es un término que usan los expertos para definir esta protección invisible que tiene Taiwán, que de alguna manera puede evitar un ataque de parte de China, por lo importante que es a nivel internacional en la producción de semiconductores, ¿no? Digamos que no es un escudo real, o sea, no se imaginen de que Taiwán tiene un escudo que lo va a proteger de una invasión, sino que así se llama a este protagonismo que tiene la producción de semiconductores a nivel internacional y que de alguna manera evita o disuade la posibilidad de un ataque. ¿Por qué ellos han logrado esto? Yo creo que esto tiene que ver con la cultura taiwanesa. Estamos hablando de un país en donde sus ciudadanos se ve de verdad en las calles, cuando yo estuve allí, que cumplen las reglas. Es un país en donde tienen una cultura de disciplina, son muy metódicos, parecen militares. De verdad que es impresionante lo organizados que son, cómo siguen las instrucciones cuando se establecen un objetivo, es eso, y no hay manera de flexibilizar eso que se han trazado. Yo creo que allí es donde está el secreto de esta industria de semiconductores, porque estamos hablando de una industria en donde es necesario cumplir unas determinadas... se requiere mucha metodología, ¿no? No es fácil montar o poner en pie una fábrica de semiconductores. Muchísima inversión, muchísimos años de trabajo. De hecho, es un tipo de fábrica que no da resultado de manera inmediata porque hay que cumplir toda una serie de procesos que solamente se necesita disciplina. Yo creo que eso solo sería posible en una cultura como la taiwanesa. Y entonces uno se pregunta, sí, pero la cultura de Taiwán es muy parecida a la China continental porque estamos hablando de un origen en común. Pero sin embargo, yo creo que la diferencia está en el tipo de sistema en el que viven los dos países. Estamos hablando de una isla que tiene un sistema democrático comparada con un país continental, la China continental, en donde hay una dictadura, un sistema comunista. Entonces allí es donde creo que también está la diferencia. Marinelis, gracias por este análisis tan completo y tan interesante sobre tu visita a Taiwán. Ha sido un placer escucharte. Gracias, feliz tarde. Igual para ti. Conversábamos, amigos, con Marinelis Tremamuno. Ella es periodista radicada en Italia, que nos hablaba sobre su experiencia por las visitas que ha hecho a Taiwán y cómo percibe la isla. Luego de esta conversación hacemos pausa y al regreso más análisis.